Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos, el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión de 9 implicados en el caso de las irregularidades de ANCAP. Uno de ellos es el ex vicepresidente Raúl Sendic, otro el ex director de ANCAP, el colorado Juan Justo Amaro, quien expresó su molestia con el pedido del fiscal, acusó a Pacheco de gatillo fácil y va a apelar un eventual procesamiento. Y lo hablamos con él, recibimos a Juan Justo Amaro. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto estar en el programa de ustedes. En momentos donde uno duerme menos, yo naturalmente duermo poco, ¿no? Todos los días a 6 de la mañana estoy despierto, hoy a las 4. Muy difícil. ¿Por esto? Me acosté a las 2. Sí, porque, a ver, yo he recibido ahora miles de mensajes de apoyo, pero el tema es que cuando uno en la vida lo que más le interesa es el honor. A mí nunca me interesó el dinero, no me interesó el poder, sino el honor. El dolor es grande. Por ejemplo, en mi familia algunos no pudieron ir a trabajar por los dolores de cabeza cuando tenés problemas en las cervicales. Mi hija dejó sus actividades para ser chofer en el día de ayer mío porque me vio que estaba con la mente en otro lado y es riesgoso manejar. Pero les digo que lo que no te mata te fortalece. Y yo soy de los que doy la cara siempre. Yo nací luchando contra una dictadura. Mi viejo era político proscripto. Y en el año 80 fui 5 veces preso por hacer actos clandestinos en favor del no. Entonces me ha tocado estar en la lucha. Llevo la vida... Son cosas que te van fortaleciendo en el tiempo. Pero ayer, por ejemplo, comentó que se sentía manoseado, indignado, caliente. Esto lo dijo en Radio Carve. Sí, ¿Sigue afirmando lo que se dijo en un principio de que las denuncias fueron un circo político? No, las denuncias no, porque hay temas graves que cada uno los tiene que defender. Yo lo que hago es defender mi posición. A mí, ¿de qué me acusan sobre la mega causa? Algunos incluso han llegado al Lavallato, uruguayo, distintos calificativos. Yo dije alguna vez que yo no había visto actos de corrupción, que no quiere decir que no los existieran. Yo no los había visto si no hubiera denunciado en su tiempo. Pero en lo que a mí concierne, que es lo puntual, me acusan de un delito de abuso de funciones. Por apoyar la intermediación de Trafigura en los negocios con Petroecuador. Exacto. Entonces, yo asumo en julio del 2010. Se dice que se actuó sin contrato. Bueno, cuando yo asumí desde enero de ese año, yo asumo en julio, se estuvo haciendo, había sido seleccionado Pero claro, el periodo sin contrato es entre enero y agosto. Son unos meses. Enero y agosto. Yo entro en julio y ahí se trata lo del contrato sobre negocios que se venían haciendo. Ya habían 3 embarques que se habían negociado. Yo pregunto, ¿qué es Trafigura? ¿Qué empresa? Me dice, una empresa que está instalada en Zona Franca, que comercializa con ANCAP, que hay antecedentes de este tipo en el pasado, de selección de una empresa y hacer ese tipo de triangulación, que es legal, nos dijeron a nivel jurídico, y la cuestión termina en que votamos todos. Votó el senador Cami, voté yo por la oposición, votaron los 3 de la mayoría. Quiere decir que sin contrato en mi gestión no estuvo. Ahora, ¿sin licitación? No, lo que pasa es que ya venía. Claro, venía de antes. Claro, Ahora, que lo que dicen es que no había contrato de fiscal... licitación, perdón, y que además por la Constitución dice que no se puede hacer trading, que es lo que hacía. No. De acuerdo al Departamento Jurídico se podía hacer porque el artículo 33 del TOCAF lo habilitaba. Ese fue el informe. Yo no soy abogado, recibo un informe. El contrato lo elaboró la jurídica ANCAP con el Departamento de Comercio Exterior. Entonces, Ahora, a juicio de Pacheco, esto no está dentro de la Constitución del fiscal. Yo en la sentencia en la sentencia no, discúlpame. Que entregar en lo que a es la gasoil por acusación crudo viola la Constitución porque el ente no puede tener una tarea de trading, como se conoce este mecanismo, y si bien obtuvo ganancias ANCAP, en realidad Trafigura fueron abrumadamente mayores las ganancias. Lo que pasa es que ahí está lo que el mismo Pacheco dice, el fiscal, que no hubo perjuicio porque hubo ganancia. Y cuando se habla de ganancias, se ganaron solo 6 millones de dólares. ANCAP ahora, con el precio más alto que se ha conocido y con el combustible en mucho tiempo bajo, ahora subió, está ganando 30 millones de dólares. ¿Y cuánto ganó Trafigura? 200, pero sobre un tema donde son los que hacían la comercialización directamente.
Entonces, pero terminemos el capítulo de Trafigura. Es raro igual eso, ¿no? Porque justamente eso es lo que hacían la comercialización. El petróleo era ecuatoriano, venía ANCAP y lo refinaba. Y volvía a Ecuador y Trafigura ganaba 200 millones de dólares y Uruguay ganaba 6. Es que no lo refinaba. No entraba el petróleo acá directamente. Estaba previsto en el contrato que podía no entrar y ser vendido, o sea, pasar el combustible. El tema es lo siguiente. Terminamos con Trafigura porque se ha dicho 1000 cosas. Podrán ser ciertas o no de cosas en el exterior, pero hoy Trafigura sigue vendiéndole petróleo a ANCAP, sigue participando en licitaciones y es cuando uno pasa por Zona Franca Montevideo, es la empresa que tiene la vidriada, esa de un edificio muy llamativo que hay en Zona Franca Montevideo. Está el tema de la licitación también, ¿no? Que en primera instancia no había habido y que es lo que el fiscal entiende que... Pero queda condena. claro la explicación que cuando yo asumo ya estaba la empresa haciendo esa operación, ¿no? Pero ¿por qué usted sí y Camino sí votaron lo mismo? Bueno, lo mismo me pregunto Pero yo, Cami ¿no? sí pidió información porque notó que algo podía ser Pero irregular. si el tema es el voto, votamos ambos, y ponerle que meses después pidió información, pero se aprobó el contrato y votamos ambos. O sea, si el tema mío es haber votado, también votó. Yo no veo... Yo estoy contento porque creo que Camino no hizo nada que merezca lo que es un procesamiento. Lo que sí, evidentemente, no le encuentro explicación por qué a uno no y a otro sí. Y el resto porque hubo una intención de revisión de esos contratos, esa operación que venía un poco... No, después hubo un escándalo en Ecuador. ¿Cómo? Él sospechó. Camino no tiene ese procesamiento porque sospechó que había irregularidades. Es que irregularidad directamente sí lo hicimos, no era el tema de la derogación. Lo que se desataron escándalos en Ecuador, que ahí yo pedí la derogación. O sea, que quedara sin efecto el contrato. Porque hubo con Correa un escándalo de denuncias de corrupción en Venezuela con la empresa petrolera. Entonces no era buena imagen de ANCAP asociar en un contrato que existía con Petroecuador a la marca ANCAP. Y ahí pedimos que quedara sin efecto. O sea, vamos a poner que existiera alguna diferencia de meses entre el pedido de uno y el pedido de otro. Los dos votamos. Yo pedí la derogación, que quedara sin efecto el contrato cuando vi que había un escándalo de corrupción en Ecuador, y fue de los primeros actos que votamos nosotros. Nosotros llegamos y había el Departamento de Comercio Exterior ya operando en ese sistema, pero vamos a poner lo otro. Si delito es votar algo que esté equivocado, creo que no va a quedar nadie, absolutamente nadie a nivel político que no sea procesado por abuso de funciones. A menos que sea por gusto. Porque tiene que existir un objetivo. Yo tendría que haber, para que yo cometa el abuso de función, el objetivo de un beneficio. Entonces, el mismo fiscal dice que revisaron nuestras cuentas bancarias, mi cuenta bancaria. Yo no sabía que la habían revisado, pero pedí que me revisaran mi cuenta bancaria y que no había nada que marcara ilicitud, que marcara corrupción. No hay enriquecimiento ilícito, pero igual aún así puede tener lugar el abuso de función. Yo lo he dicho y si quieren les muestro. Yo tengo generalmente en mi llega a esta altura de mes y yo ando con 40.000 pesos, que es lo que tengo generalmente. O sea, no tengo ahorros, no tengo riqueza. No, pero es importante. No tengo hijos en el Estado y tengo varios hijos. No tengo señora que haya entrado por un... Tengo señora, sí, soy casado. Claro, si no, mañana tengo un lío en mi casa, ¿no? Otro más, ¿no? Otro más. No, ahí sí que no duerme más. Pero mi señora antes de casada era docente, ejercía en la UTU, sigue en eso, en su carrera. Eso quedó claro, que no hubo enriquecimiento ilícito. Claro, pero puede haber abuso de funciones sin enriquecimiento ilícito. No, sin enriquecimiento sí, si hay un objetivo. Ahora, un fin que yo buscara. Pero si yo voto algo por equivocado, por ejemplo, eso ya se transforma en delito. Entonces, ¿cuántas leyes votan los parlamentarios que después se resultaron ¿Por qué Amaro quería? La pregunta sin respuesta es ¿por qué Amaro querría haber beneficiado a Trafigura, que es a quien supuestamente se benefició? No conozco a Trafigura, no tengo idea quiénes son, no los vi en mi vida, no tuve ninguna vinculación. Más les digo, en la ley orgánica de ANCAP, el director no tiene facultad de mandar a nadie más que al personal de servicio. Por ejemplo, o sea, yo le pedí un informe a un gerente y me decían que tenía que pedirle a través del presidente el informe. Ahora, Juan, hay dos aspectos ahí entonces, porque vos decías de Camí
que te parece bien que a pesar de que haya votado por la actitud después y porque no tenía intención como vos, no se haya pedido el procesamiento. Cuestionás que se haya pedido el tuyo. Pero el del resto del directorio, había actuado bien. Esa decisión de realizar ese negocio sin el contrato, ¿era adecuada a derecho o ahí sí puede haber habido un abuso de funciones? Es que yo no sé cómo fue el comportamiento de ellos en ese negocio. Yo sé que a mí me llega un tema, pido asesoramiento, me dicen que estaba dentro de la legalidad y yo lo voto. No sé cuál fue el camino de ellos, ni cómo participaron en la negociación. Cada uno tiene... Yo salí, como decían ustedes, fui el que salí, porque siempre salgo, porque el silencio es lo que te condena. O sea, si uno no es capaz de defender con convicción lo que hizo en la vida, siempre queda la sospecha. Entonces, yo lo primero es eso y estoy convencido que esa batalla la voy a ganar. La judicial depende de la voluntad. Hoy no hay un procesamiento, hay una acusación. Me fui a hablar con el doctor Barrera, un reconocido penalista, un hombre que tenemos muchas afinidades en la vida, Peñarol. Y el Partido Colorado también. Y el Partido Colorado y la amistad con Jorge Valle, de ambos, ¿no? Profunda. Entonces, porque que yo crea que está mal, no sé si daba para presentar un recurso, no un recurso, sino para contestar la acusación. Claro. El doctor Barrera me dijo que hay que contestar la acusación y que vamos a ir, si hay que terminar mañana la casación, que es yendo a la Suprema Corte de Justicia, que sería la última instancia, se va a ir. Y si él está dispuesto a recorrer todo el camino, yo también estoy dispuesto a recorrer todo el camino, porque es luchar contra lo que uno considera que es injusto. Ahora, siempre con respeto, y eso, porque si soy demócrata tengo que respetar la justicia. Sí. Y recibió apoyo del Partido Colorado, porque usted ya pidió ser atendido por el Comité de Ética, ¿no? Pero en tiempo récord. Cuando leí en la prensa, sin ninguna información oficial, por las dudas, le envié un correo al secretario general, inmediatamente lo publicó, y le agradezco mucho a Adrián Peña, donde pedí ser pasado a la Comisión de Ética. Porque estas cosas yo las tengo que defender en lo público, en los lugares privados, con la gente que integra la Comisión de Ética, que son ilustres y reconocidos profesionales en el derecho. Entonces, ir a todas las instancias, ir a la convención, señalar todas las cosas, porque solamente alguien que no tenga ninguna experiencia en cargo ejecutivo puede desconocer de que siempre puede haber un error. En estas funciones. Ahora, hablando de esa tarea en el cargo ejecutivo, en el Partido Colorado, ¿ha habido cuestionamientos más allá de lo jurídico a la falta de aviso de lo que estaba pasando en ANCAP? De lo que estaba pasando en su momento. No ¿De 2010 hasta qué año estuviste? No, porque yo fui siempre al comité ejecutivo. Siempre fui a donde me citaran. Pero es como que la ciudadanía se enteró después de todo lo que pasaba. Les digo, por ejemplo, a ver, cuando yo iba decía, no heredé el día que entré 800 millones de dólares de endeudamiento tenía ANCAP con Venezuela en el año 2010. Ahora, a Daniel Martínez no lo llamaron nunca a declarar. 800 millones de dólares en el año 2010. Porque Daniel Martínez, como presidente anterior de ANCAP, era el que había hecho la planificación estratégica. Con Sendic de vicepresidente y sin presencia de la oposición. ALUR tenía cientos de millones de dólares ya de inversión que significaban, sin retorno, iban al endeudamiento. Ahora, Maro, ¿cómo catalogan, perdón que lo interrumpa, si no hubo abuso de funciones a su criterio, si, bueno, no hubo obviamente enriquecimiento ilícito, ¿de qué se trató esto? ¿De una mala gestión? No. ¿Cómo lo rotularía? A ver, pero yo estoy hablando de un tema. No estoy hablando de la causa entera de ANCAP. Yo estoy hablando del tema que me involucran a mí. ¿Y este tema específico que lo involucra? Vamos a hacer un tema que no me han preguntado. Tarjetas corporativas. Usted tenía. Tenía tarjetas corporativas y tengo un récord. Yo la única vez que lo usé en el exterior, la usé porque me robaron en Londres. Entonces me quedé sin un centésimo. Devolvió $3.200. Devolví $3.200 y algunos me decían que si fue en servicio no tenía que devolver. A mí déjenme dormir tranquilo. Entonces preferí devolver $3.200 y por suerte pude encontrar el documento
que efectivamente demostraba. Y la JUTEP, cuando analizó mi caso, dijo que me moví dentro de las estrictas condiciones para lo que está prevista la tarjeta. O sea, yo no tengo la tranquilidad de no tener ninguna tacha, nada que pueda vincularme a ningún acto de corrupción. Y en esos casos estaban los comprobantes y todo, porque mucho de lo que dicen los abogados de Sendic es que no de todo lo que devolvió hay comprobantes. Que... Hay una investigación ahora en ANCAP para ver si aparece algo. Mira, yo era de los giles, porque muchas veces, y me defino, que juntaba boleta por boleta de lo que, si un día venía un empresario petrolero y lo llevaba a un almuerzo, iba y rendía cuenta con la boleta, y la rendía cuenta al gerente o algún personal de los que estaba encargado de eso. Entonces, uno se pasa de limpio, entonces eso es lo que uno lo revela, estar metido en un tema, porque a vos, si te revisan tu vida, si dicen que no ven nada ilícito, ¿es posible que con un delito de abuso de funciones te generen un antecedente legal? Y está el tema del honor que mencionaba al principio también, pero hablando de los otros procesados, ¿habló con Sendic? ¿Lo llamó en las últimas horas? Sí, mirá, lo políticamente correcto es decir que yo no tengo diálogo y estoy peleado con Sendic. Tuviste años en un directorio con él. Pero yo tengo excelente relación con Sendic. Ahora, Sendic que se defienda a Sendic, porque en definitiva él es el que tiene que defender su gestión. Pero hablaste con él en las últimas horas. Sí, pues yo no soy políticamente correcto. Yo tengo una excelente relación con Sendic. Ayer me llamó, me reconoció que yo me estaba comiendo un garrón, como decir. Un garrón. Y yo le decía suerte, porque en definitiva, a ver, le digo una que es muy linda para mí. Ayer me llamó el intendente Enciso, con el cual tengo una mala relación política. Pero solidaridad total, apoyo y todo lo que puedan imaginarse de... Por el origen de Florida, digamos. Sí, pero no, discúlpame. Pero Juan Francisco Giacchetto, ex intendente del Frente Amplio, hasta lagrimió porque le provocaba dolor que con un hombre honesto se le tratara de matear su vida. Álvaro Vega, actual presidente del Frente Amplio, habló en Radio Florida y fue el mejor defensor que pudo tener porque señaló que esto no hay peculado, que se roba al Estado, no hay hurto, no hay ninguna cosa, no hay ningún delito que a mí me pueda avergonzar. Abuso ignominado de funciones. Y bueno, yo voy a luchar para revertir eso y voy a luchar con las herramientas que son las legales. Si no lo logro revertir, seguiré caminando con la mente en alto porque tengo la absoluta tranquilidad que yo no recibí ningún beneficio de eso y la misma investigación ha demostrado. Y en tal caso, si da lugar la jueza además apelará. ¿En el caso de Sendic sí cometió delitos? Si yo hubiera sentido que hubiera interpretado que cometía delito, lo hubiera denunciado. Yo no vi delito, pero digo, y no voy a entrar a profundizar, hay temas así polémicos como tarjetas y todo eso, pero él sabe cómo lo usó, yo no sé cómo lo usó y es él el que tiene que manifestar. Yo nunca voy a cumplir la función de juez de otros porque no es mi tarea. Si veo un delito, lo trasladaré en su tiempo, lo tendría que haber trasladado en su tiempo a la justicia. Lo que yo sí salí a defender es mi gestión y lo que considero una absoluta injusticia. Juan Justo Amaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la atención, la linda nota y el respeto con que me tratan. Por favor. Muchas gracias. Pasa un minuto.